Si Dios los bendiga, hermanos, aquí estamos nuevamente alabando al Señor, glorificando su nombre. Le damos gracias al Señor por todo lo que ha hecho. Reciban ustedes un saludo de la iglesia del pueblo de Melissa, Texas. En este momento queremos recordar a algunos hermanos que han partido con el Señor. Oramos por ellos y al Señor le plació dar ese paso para mi hermano Valdivia allá en California y también para uno de los jóvenes que recordamos desde su niñez, a Nene Mesa, que el Señor le plació dar este paso y esperamos indudablemente que el Señor los ha recibido con su mano poderosa y ahora estarán viviendo más allá del sol. En este momento nos unimos en oración para pedir a Dios fortaleza y bendición para todo el pueblo de Dios. Oremos. Bendito Padre Celestial, alabamos tu nombre, te bendecimos y oramos por tu pueblo. Oramos por los familiares de estos seres amados. Oramos por todos los hermanos Mesa, Señor. Oramos por Javi, por Marta, Señor. Por todos aquellos que han sido parte de esta gran familia, Señor. Toma tú la fortaleza y toma la bendición para las personas que están en este mundo, esperando en ti, Señor, lo que venga para el futuro. Nos ponemos en tus manos y así mismo oramos por la hermana Celia, por Marta, por sus familiares, Señor, que tú los bendigas y les des fortaleza. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos y oramos para la gloria tuya, por Cristo Jesús. Amén, amén. Bien, hermanos, en este día estamos viviendo tiempos bastante difíciles, especialmente porque para todo esto tiene que ver la iglesia. No sé cómo llamarle o pensarlo o declararlo, pero estamos viviendo tiempos de persecución. La iglesia está viviendo tiempos de persecución. Los seguidores de Cristo debemos estar preparados para enfrentar el tipo de persecuciones que vienen a nuestras vidas. Cuando leemos aquí en San Juan capítulo 16 en el verso 33, Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay cristianos en el mundo entero que hoy son perseguidos por causa de la fe en Cristo. Muchas iglesias se reúnen cada mes de noviembre para orar, para celebrar el Año Internacional de Oración por la iglesia perseguida. Muchos oran constantemente, todo el año, pero otros creyentes que son blancos de persecución lo hacen diariamente. La persecución no debe de sorprendernos. Jesús nos advirtió claramente, por ser seguidores de Jesús, por ser amadores de Jesús, que íbamos a recibir odios, que íbamos a recibir señalamientos, pero Dios nos ayudará aún aunque fuéramos perseguidos. Si nosotros confiamos que hemos sido llamados con el único propósito de bendecir su nombre y declarar sus maravillas, el Señor cumplirá a pesar de cualquier persecución. Lo que vamos a determinar en este día es reconocer aceptar que todos los creyentes son perseguidos y lo seguirán siendo, que tenemos que prepararnos para esta situación. Tener en cuenta que Dios apoya a los perseguidos y ellos también estén dispuestos a apoyarlos. Tenemos que reconocer que Dios usa la persecución para cumplir su propósito respecto a la iglesia en todo el mundo. El tema que tenemos para este día, la persecución de la iglesia. El Señor dijo claramente: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. La palabra del Señor nos dice aquí en San Mateo capítulo 24 al verso 9. Dice la Escritura en el nombre de Jesús: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos
en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes partes y lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, del amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. La persecución no debe de sorprender a los creyentes. Jesús habló de ello a los discípulos y les declaró y les dijo que tenían que estar seguros. Él dijo claramente que iban a ser perseguidos hasta la muerte y que los odiarían en el mundo entero. También él explicó que las persecuciones iban a producir en las familias de los mismos creyentes una separación, un problema de aún de apartarse de la fe, y se volcarían su odio a otros creyentes. Iban a surgir falsos maestros y estos engañarían a muchos. Estamos viviendo esta situación donde los mismos hermanos de raza se están odiando unos a otros, se están dividiendo, se están maldiciendo, se están matando unos a otros. ¿Qué es lo que puede causar tanta intolerancia? ¿Qué es lo que está pasando en los creyentes? La raíz de estos problemas es que el amor de muchos se ha enfriado. Indudablemente, hermanos, que la falta de amor en la gente endurece el corazón. Cuando el amor no está recibiéndose, hay una separación porque su fe en Cristo se ha apartado. Jesús enseñó a los discípulos que ellos deberían de mantenerse firmes en su devoción y que siguieran buscando a Dios. Él ordenó que se prepararan con las cosas nuevas, que todo el mundo debe de conocer el testimonio a todas las naciones. Y el Señor los dijo claramente: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estamos viviendo, hermanos, el desaliento, la desavenencia, la separación, la división, pero todo esto, hermanos, es parte de la lucha que el Señor nos está advirtiendo. Habrá persecución. Luego tenemos, hermanos, que la iglesia tuvo que sufrir. Leemos aquí en Hechos 12, 1 al 5. Dice la Escritura: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Vemos cómo Dios estaba tratando con él. En el capítulo 12:1 dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía constantemente oraciones por él. Desde tiempos conmemoriales fueron perseguidos los apóstoles, los discípulos, los seguidores del Señor. ¿Y la iglesia qué hacía? Hacía oraciones, súplicas, ruegos a Dios. Cuando leemos aquí en Lucas 12:13, dice: y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os diré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Dios va a poner la palabra que tú necesitas declarar en tu boca. Indudablemente que esto viene a enseñarnos que esta persecución, que esta circunstancia, que esta situación es para que nosotros nos apoyemos fuertemente en la confianza que tenemos en el Señor. En Hechos 4:8 en adelante dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel,
sea notorio a todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y quienes Dios resucitó de los muertos, Él es este hombre, está en la presencia y es el que nos sanó. Y llamándolo les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios, obedeced a vosotros antes de que Dios, porque no podemos dejarle de decir lo que hemos visto y oído. Hoy están diciendo, hermanos, en esta persecución que tenemos como iglesia, donde los gobiernos están cerrando las iglesias, están cerrando, según esto, todos los centros de recreación, pero pueden abrir los bares, pueden abrir las cantinas, pueden abrir las playas, pueden abrir los mercados, pero la iglesia no pueden abrirla. No pueden cantar sin máscaras, no pueden haber más de 50 personas reunidas, pero sí pueden hacer mítines, pueden hacer arrastres de gente, crímenes violentos, pueden destruir monumentos, pueden destruir y subrayar y rayar y blasfemar contra todas las iglesias. Eso lo pueden hacer. Vemos que nos estamos enfrentando a una persecución de la iglesia hoy en el siglo XXI, en estos tiempos donde todo se ha turbado, se ha cambiado. Hoy existe, hermanos, un odio, un rencor, un resentimiento terrible, donde si usted va a un mercado y no trae máscara, es peligro de que se le echen encima, lo metan a la cárcel o lo golpeen. Personas que han sido balaceadas por no traer máscara, personas que están siendo señalados de una manera o perseguidos o señalados porque les han declarado que fueron positivos en ese virus. Indudablemente, hermanos, que el diablo Satanás anda como león rugiente buscando y tratando de matar y destruir a los hijos de Dios. En los tiempos del apóstol San Pablo, en los tiempos de Pedro, ellos fueron perseguidos por causa de los gobiernos para hacer competencia, y unos y otros querían tener señales, querían tener motivos para detenerlos, para parar la iglesia, y es lo mismo que están haciendo hoy en día, queriendo parar la iglesia. Pero lo que tenemos que aprender es que Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a Dios antes que a vosotros, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nos quieren acallar, nos quieren detener, nos quieren amarrar, nos quieren someter, pero dice la palabra del Señor que más grande es el que está con nosotros. Y hoy en día la iglesia tiene que orar más fuerte, tiene que declarar su fe, tiene que declarar la importancia del poder del Espíritu Santo, porque Él es el que nos dirige. Vemos, hermanos, que estamos viviendo estos tiempos de asolación. En el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 3, dice, y a Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrestaba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Nos quieren aplastar, nos quieren detener, pero esto se está multiplicando porque la iglesia sigue creciendo, las almas se siguen salvando, Cristo sigue haciendo la obra poderosa. Porque todo esto es parte de las señales que el Señor nos está hablando antes del tiempo del fin, de que la iglesia será perseguida, de que seremos injuriados, de que seremos pisoteados. Dice la Biblia en 2 Corintios 4:10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Tenemos que tener la certeza y la seguridad en quién hemos creído. ¿Quién es el que vive en nosotros? ¿Quién es el que habla por mí? ¿Quién es el que sana? ¿Quién es el que salva? ¿Quién es el que bendice? El Señor está con su iglesia. La iglesia sufrió, en el libro de los Hechos nos habla la Escritura, cómo la iglesia apostólica tuvo que enfrentarse a la persecución. Lucas nos da algunos señalamientos de cómo sucedieron todas estas cosas, que el mismo rey Herodes estaba persiguiendo a la iglesia. Agripa estaba tratando de destruir a la misma iglesia, los líderes de la iglesia, y todo el mundo estaba enfrascado, todo el mundo estaba tratando de destruir a los discípulos, a Jacobo, a Santiago, a Juan.
todos eran arrestados, eran ejecutados, pero ellos tenían en su corazón algo muy grande, que en esta vida vale la pena luchar por Cristo. ¿De qué manera podemos nosotros entender que nosotros estamos custodiados, protegidos, bendecidos por Dios? Indudablemente que estamos siendo atacados, pero lo que tenemos que hacer nosotros es esperar la ayuda de Dios. No estamos solos. Jesús ayuda a los que son perseguidos. Jesús dio su vida por cada uno de nosotros. Cuando nosotros hemos declarado las maravillas del Señor, el Señor nos muestra su amor que tiene para nosotros. Deje que uno o dos personas tengan el deseo de dedicarse a orar por la iglesia, que nosotros nos acerquemos a Dios, que obedezcamos a Dios, que nos sometamos a Dios, y el enemigo tiene que huir. Indudablemente, hermanos, que el libro de los Hechos nos da este ejemplo, cómo ellos fueron perseguidos, y alertó a la iglesia de los tiempos que habríamos nosotros de vivir. El propósito, hermanos, de la persecución, a la misma vez, dijo el apóstol San Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos, cuando estamos viendo que estamos viviendo en tiempos señalados? Dice la Biblia en Mateo 24, en el verso 14, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la zona azotea no descienda para tomar algo prestado. El Señor lo que nos está enseñando es que Él viene pronto. ¿Qué es lo que esperamos nosotros? ¿Cómo podemos nosotros tener esta fuerza, estar meditando constantemente de esta situación? Como iglesia, como hermanos, tenemos que orar. La iglesia hoy en día está siendo aplastada, pero el diablo no tiene poder. Mayor es el que está con nosotros. Y la sangre de Jesucristo tiene poder. En el nombre de Jesús, oremos al Señor. Padre, alabamos tu nombre y te bendecimos. La palabra del Señor nos dice que el amor de muchos se enfriará, pero el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Vale la pena luchar, vale la pena perseverar, vale la pena esperar hasta el tiempo del Señor. Por eso nos ponemos en tus manos, te glorificamos, deseando que esta palabra, que este consejo, que esta bendita palabra venga a motivarnos, a ayudarnos a seguir luchando, porque en esta vida vivimos para Dios y la familia. Si perdemos uno de estos dos, estamos perdidos. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Amén. No olviden, hermanos, que nos reunimos como iglesia del pueblo. En este momento lo estamos haciendo aquí en nuestra casa. Estamos enviando este pequeño video pregrabado por varias circunstancias que estamos teniendo acerca de estas cámaras, pero en el nombre de Jesús son los pasos de seguimiento para que la obra del Señor no va a parar. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos próximamente. Amén.